Buenas tardes, amigos. Hoy nos acompaña como invitado el señor Lora Tamayo, notario del Ilustre Colegio de Madrid, que se ha brindado voluntariamente a pertenecer durante una hora y poco más a nuestra familia y darnos aquellos consejos que nos sean válidos para resolver cómo enfocar nuestras decisiones y conseguir que se lleven a cabo. Recordar que nuestra situación es de una pervivencia efímera. Otras muchas personas no se van a plantear hacer por anticipado todo aquello que esta misma tarde, como en otros días, hemos comentado, pero en nuestro caso, a pesar de que siempre decimos de que vamos a tener capacidad cognitiva plena, recordar que un 10% de nuestra patología va a caer en la demencia frontotemporal. De tal manera que para que se puedan cumplir nuestras decisiones, en el momento en que nuestra posición invalidante sea muy severa, será muy difícil que podamos recurrir a aquellos que la Administración del Estado autoriza para confirmar que esas son nuestras voluntades. Todo esto lo tenemos que prever por antelación. Voy a hacer un pequeño inciso inicial en la casi necesidad de que todos nosotros, al menos los pacientes, tengamos el certificado digital, que es algo absolutamente básico, pero que es un certificado digital que nos permite comunicarnos con la administración y obtener montañas de datos, no nos vale para dirigirnos, o creo yo que no nos vale, salvo que me corrijan, para dirigirnos a un notario y decirle, este soy yo, quiero que se haga esto. Y sin más preámbulo, pues damos voz al señor Lora Tamayo, que es la figura que voluntariamente, a través del Consejo General del Notariado, se ha brindado para ayudarnos en todo lo que sea necesario, y cualquiera de las preguntas que se puedan producir las vais a enviarlo a través del chat y Damián las va gestionando. Bienvenidos todos. Muy bien, pues muchas gracias, Salvador. Buenas tardes a todos y, bueno, confío en poder, seros un poco de utilidad. Ciertamente vosotros sois los que conocéis mejor vuestras necesidades y si yo no estoy centrando bien el tiro, pues ya os lo digo, me interrumpís o le decís a Damián que las preguntas e intentamos ir centrando mejor las cosas que os puedan ir interesando y yo, pues, en la medida en que yo pueda ayudaros, pues os iré ayudando. Voy a intentar compartir pantalla para no ser solo... A ver... Vale. ¿Lo veis? Sí. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Bien. Pues vamos a ver. Entonces, la primera cuestión que me planteaba Salvador era sobre la importancia de dejar constancia documental de las decisiones que necesitéis tomar, ya sea inmediatas o futuras. Claro. Entonces, bueno, desde luego los que estamos acostumbrados a tratar con documentos, pues percibimos esa necesidad, ¿no? Una necesidad básica de que los asuntos que sean relevantes en nuestra vida y especialmente si van a tener trascendencia para terceras personas, pues estén debidamente documentadas, ¿no? En mi ámbito, en el ámbito notarial, es verdad que hay una serie de contratos o de ámbito patrimonial, compraventas, donaciones muy específicas que se pueden, pero también otras cuestiones relativas a nuestro ámbito personal y que luego veremos, ¿no? Los testamentos, los patrimonios protegidos, los poderes, la regulación de nuestra propia discapacidad o las previsiones acerca de nuestras enfermedades, ¿no? Cómo queremos que se nos traten. Y es verdad, y ahí os pongo que hay algunas cuestiones que pueden documentarse privadamente, ¿no? En un escrito que nosotros hagamos, en un contrato con alguien, y otras en un documento público. Entonces, ¿qué ventajas tendría hacerlo en un documento público notarial frente a uno privado? Pues de un lado, contar con el asesoramiento notarial, ¿no? Los notarios
no solo autorizamos, no solo firmamos, ¿no?, como se diría vulgarmente, documentos, sino que estamos obligados siempre a prestar asesoramiento a las personas que acuden a nosotros para que verdaderamente el documento se ajuste a la voluntad y a las necesidades de una persona, ¿no? Con lo cual, eso sería una ventaja conforme respecto del privado. Por otra parte, os pongo ahí la prevención de litigio, salvo que uno sea un experto en la materia que va a recoger el documento, pues tenemos el riesgo de cometer imprecisiones. Es verdad, decía Salvador antes, ahora mismo todos podemos consultar, o cualquiera puede consultar en Google o en lo que sea, cualquier cosa, pero eso no deja de ser peligroso a veces en cuestiones técnicas, ¿no? Entonces uno, cuando quiere redactar un documento que tenga una determinada precisión y que surta efectos en el futuro, pues puede ser peligroso, ¿no? Entonces el documento notarial trata, en la medida de lo posible, de ser preciso y de ajustarse a la ley, ¿no? Otra ventaja, pues efectos privilegiados, ¿no? El documento notarial, por las circunstancias que lo rodean, pues la ley le dota de una serie de efectos privilegiados, ¿no? La posibilidad de accesos a registros, el efecto probatorio que puede tener, es decir, pues tiene una serie de garantías, se ha identificado a la persona, se ha juzgado que tenía una capacidad al menos suficiente para otorgar el documento, y también hay una presunción de legalidad, ¿no? Con lo cual se le dota de unos mayores efectos que a un documento privado, ¿no?, en el momento en que sea necesario su utilización. Y por último, pues un efecto práctico de conservación. Un documento privado se podría extraviar, un documento público, ya sabéis que queda guardado en nuestro protocolo, y que en el caso de que sea necesario reproducirlo en un futuro, pues por ejemplo un testamento, lo normal es que, pues, que se otorgue muchísimos años antes de que una persona fallezca, ¿no? Verdad que hay testamentos que se otorgan más ya en un momento final, pero mucha gente que otorga su testamento pues cuando tiene 30, 40 años y que fallece a los 80. Entonces, pues ese documento lo más probable es que se haya extraviado, se haya prohibido, y a través del protocolo notarial se puede recuperar, ¿no? Y eso, como tantos otros documentos, poderes, otros que se puedan ir otorgando, ¿vale? Entonces, eso es lo que os pongo respecto de la primera cuestión. La segunda cuestión que me planteabais era la previsión de formalizar las decisiones mientras uno tiene las capacidades físicas de movimiento, movilidad, comunicación, ¿no?, que era lo que inicialmente estaba comentando Salvador, ¿no? Esto yo creo que lo tenéis bastante claro, como lo poníais ahí. Yo he incidido también en ello, pero desde luego para que exista una cierta para que el notario pueda recoger vuestra voluntad es necesario una mínima posibilidad comunicativa entre el notario y la persona que va a firmar el documento. Sin eso, pues es difícil recoger la voluntad. Y es verdad que algunas cosas sí que tienen solución. Las cuestiones de desplazamiento, ¿no? Las cuestiones de desplazamiento, o sea, los notarios estamos obligados a desplazarnos cuando hay una imposibilidad física de desplazamiento, ¿vale? Nosotros no somos funcionarios públicos, como sabéis, y estamos obligados a prestar un servicio público, y cuando sea necesario el desplazamiento, pues así se haría. Por otra parte, las notarías mayoritariamente, y yo creo que se van haciendo de manera progresiva, tienen accesos adaptados, ¿no? Pues si es necesario acudir con alguna silla de ruedas, con alguna... pero en todo caso, si no tuvieran acceso redactado, volvemos al punto anterior. El notario debería desplazarse, ¿no? Y por otra parte, si uno no puede firmar el documento, sí que se permite o se contempla en la legislación notarial la posibilidad de que firmen testigos imprimiendo el compareciente la huella dactilar, ¿no? En muchas ocasiones se podría realizar. Aquí también me gustaría incidir en una cuestión que se planteaba respecto a las limitaciones físicas y cognitivas en el despacho notarial. Ahora mismo, me imagino que habréis oído hablar de la Convención de Nueva York de Derechos de Personas con Discapacidad, que es una convención que se aprobó en el año 2006, a la que España se adhirió, y en que se van haciendo adaptaciones en diferentes ámbitos. Ahora mismo está en proceso la aprobación de una ley que va a adaptar nuestro ámbito fundamentalmente civil y procesal a esta convención. Se ha aprobado ya por el Congreso, está en tramitación en el Senado. Se estima más o menos que este próximo mes, el mes de mayo, pues esta legislación
quede aprobada. Entonces, en esta ley pues hay una modificación de la legislación notarial para adaptar a la accesibilidad, ¿no?, de las personas con discapacidad. Entonces, ahí os he copiado este artículo que yo creo que podría ser importante para vosotros, ¿no? Yo no conozco exactamente vuestro ámbito, pero sobre todo si hay una dificultad en la expresión, os digo que dice que para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad que comparezcan ante notario, bueno, se podrán utilizar los apoyos, que ya veremos lo que es luego, pero instrumentos, bueno, incluyendo sistemas aumentativos y alternativos, braille, lectura fácil, pictogramas, dispositivos multimedia de fácil acceso, intérpretes, sistemas de apoyo a la comunicación oral, lengua de signos, lenguaje dactilológico, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la comunicación, así como cualquier otro que resulte preciso, ¿vale? Yo creo que aquí pues, se está abriendo un espacio de mayor comunicación. Imagino que esto irá siendo progresivo en las notarías, que tendremos que hacer un esfuerzo para ir adaptando, pero con la posibilidad de conseguir una mayor accesibilidad al documento notarial de personas que no puedan irse expresando, ¿no? Intentar abrir todos los canales de comunicación que antes, bueno, pues no estaba tan claro que se pudieran utilizar en el ámbito notarial. Yo continúo. ¿Vale? ¿Me vas a permitir que haga una precisión yo? Sí, en el caso? Este asunto que nos acaba de comentar es muy importante. Actualmente esto no está funcionando así porque tal vez no exista esa obligación de que las notarías incorporen estos medios. Pero mi propia esposa, al tener que leer ante un notario una donación de unas determinadas viviendas, pues le exigía que expresara muchísimo más de lo que puede tener capacidad de escribir con los ojos, ¿no? Esto cambiará y es muy importante saberlo porque yo esto tampoco lo sabía. Tenemos que hacer mucho hincapié en que esto nos será una buena herramienta de futuro. Sí. Es verdad que quizá en determinados documentos nosotros tenemos que ser más exigentes. O sea, no es igual hacer una donación que recibir una donación, firmar una compraventa o una herencia que endeudarse con un banco, ¿no? Entonces, quizá ahí nuestra exigencia puede ser mayor, pero desde luego esto, pues si lo dice la ley, tendremos que irnos adaptando a ello, ¿no? Sino que tendremos que crear instrumentos de colaboración con las distintas asociaciones para ver qué tipos de lenguaje se pueden utilizar y cuáles son los que os vienen mejor, ¿no?